Estimados estudiantes, un gusto saludarles. Soy la profesora Estrella Oca, su facilitadora de la materia de Periodismo 2. Hoy es 6 de mayo, estamos iniciando el periodo 2025-2, así que les doy la bienvenida a este nuevo curso, a esta nueva etapa. Como les dije, esta es la materia de Periodismo 2, es decir, que nosotros vamos a trabajar en esta materia dos géneros periodísticos en información, como lo son la entrevista y el reportaje. Hay un contenido bastante interesante que ustedes deben estudiar dentro de la materia para que ustedes se familiaricen y se involucren con lo que es este contenido. Básicamente, vamos a comenzar hablando primero acerca de la entrevista, que la entrevista, como bien les dije, es uno de los géneros periodísticos en el área de información. Sin embargo, nos sirve para todas las áreas porque a través de la entrevista nosotros podemos también obtener información para otros géneros. ¿Cómo sucede esto? Bueno, ella es un género periodístico, como ya les dije, donde nosotros hacemos un diálogo entre el periodista y el entrevistado en distintos momentos, es decir, puede ser dentro de programas de televisión, puede ser también en programas de radio, para los medios impresos o simplemente también para obtener información para otros géneros. Entonces, cuando nosotros estamos realizando una entrevista, la estructuramos o la creamos de manera que las preguntas tengan relación con un objetivo que se quiere lograr. Este objetivo es obtener la información acerca de un tema en especial cuando la entrevista se está haciendo en función a un tema. Y cuando es en función para conocer algo acerca de una persona, bien sea su trayectoria, acerca de alguna situación que esté pasando esa persona, es una entrevista también de información, pero en este caso basada en la persona y es una entrevista de personalidad. Pero eso es cuando la entrevista es un género periodístico. La entrevista también es una herramienta que nos facilita información para poder crear otros géneros, como es el caso del reportaje, que nosotros debemos hacer investigaciones a profundidad para poder desarrollar un tema. Y entre las investigaciones hacemos entrevistas porque esa es parte de las fuentes primarias que nosotros utilizamos para desarrollar la temática de la cual vamos a hablar en el reportaje. Entonces ya saben que la entrevista es un género periodístico, pero también es una herramienta para que ustedes puedan desarrollar otros géneros periodísticos. Entonces, en este periodo, aquí en esta materia, en Periodismo 2, vamos a comenzar con la entrevista como género periodístico. Aquí vamos a ver qué es la entrevista, cómo está estructurada, cómo se realiza una entrevista, las formas en las que nosotros podemos redactar una entrevista. Una de ellas es parafraseando lo que el entrevistado me ha dicho, ¿verdad? Y uno plasma dentro del desarrollo de la entrevista cómo fue la conversación, y también se puede presentar el formato de preguntas y respuestas, que son las preguntas realizadas por el entrevistador y las respuestas dadas por el entrevistado. Además, también vamos a ver los tipos de entrevistas, cómo son las entrevistas de personalidad y la entrevista informativa. Ambas son informativas, pero una está relacionada con un tema y la otra relacionada con la personalidad. Entonces, para poder evaluar esta materia, nosotros vamos a tener 4 actividades sumativas, cada una de estas actividades de 25%, y por supuesto se van a entregar, como bien lo saben, con fechas en las semanas 4, 6, 8 y 10. Esas son las semanas en las que vamos a entregar las actividades. Para ser más concreta, tenemos la primera actividad para entregar en la semana 4 entre los días 26 de mayo y 30 de mayo, que sería la entrega de la primera actividad sumativa. Esta actividad sumativa es un análisis comparativo que ustedes van a hacer. Ya voy a explicar a detalle cómo es esta primera actividad, ¿okay? Pero primero vamos a hablar de en general.
Esa sería en la semana 4, desde el 26 hasta el 30 de mayo. La segunda actividad sumativa es una entrevista o relacionada con el tema o con la personalidad. Es decir, o está relacionada con un tema que ustedes vayan a tratar o está relacionada con una persona, bien sea con su trayectoria profesional, bien sea por un evento especial que le haya sucedido, hablar de su vida. Entonces, de esa manera nosotros relacionamos o desarrollamos más bien una entrevista de personalidad, que entonces se basa en eso, en los datos o la vida de la persona. Luego vamos a hacer también otro análisis comparativo, pero diferente. En este caso va a ser para agencias de noticias y medios. Y esa se va a entregar, no les dije, en la segunda actividad también es de 25% la entrevista, y es para entregar entre el 9 de junio y el 13 de junio, del 9 al 13 de junio. La tercera actividad sumativa también de 25%, que es un análisis comparativo entre las agencias de noticias y los medios de comunicación. Esta también tiene un valor de 25% y es desde el 23 hasta el 27 de junio. Y finalmente vamos a tener una cuarta actividad sumativa, que es un reportaje informativo, cuyo valor también es de 25% y su entrega será entre el 7 y el 11 de julio, mes 7, que sería en la semana 10. Como les dije entonces, tenemos entregas de actividades semana 4, semana 6, semana 8 y semana 10. Eso en cuanto a las actividades sumativas. Cada una con un valor de 25%, lo que da un total de 100%, que es el total de la nota. ¿Ok? Importante que tomen en cuenta que no hay prórroga para la entrega. Las fechas que están destinadas son de lunes a viernes, porque en comunicación social la entrega es los viernes de la semana que se estipula para la entrega. Es decir, en la semana 4, la fecha tope de entrega es el viernes hasta las 11:59 de la noche, que, como repito, las fechas semana 4 sería la entrega de la primera actividad, 26 y el 30 de mayo. Semana 6, entrega de la segunda actividad del 9 al 13 de junio. Semana 8, tercera actividad del 23 al 27 de junio. Y semana 10, del 7 al 11 de julio, la entrega de la cuarta actividad. No hay prórroga, y es importante también que tomen en cuenta que al final siempre se tienen derecho a realizar una prueba remedial, pero la prueba remedial solamente se le aprueba al que haya acumulado al menos 8 puntos y que haya entregado las 4 actividades. Si con la entrega de esas 4 actividades no acumuló 8 puntos, aunque haya entregado las 4, no se le va a aprobar la realización de la prueba remedial. Si tiene 10 puntos pero entregó solamente 3 actividades, no se le va a aprobar la preparación de la prueba, la presentación de la prueba remedial. Entonces es importante que tomen en cuenta estos datos para que ustedes puedan, en caso de que sea necesario, presentar esa prueba remedial. La recomendación más bien es que hagan las actividades con tiempo, que que las preparen. Es más, yo siempre recomiendo, yo sé que ustedes trabajan mucho con la parte digital, con lo que es trabajar online, llevar todo un control en una agenda, pero es importante que ustedes también se respalden con un plan B, digamos. Ustedes pueden anotar en un cuaderno, una agenda o algo que ustedes tengan para llevar notas, y anoten de una vez las 4 actividades que tienen. Esas 4 actividades ustedes ponen las fechas y ustedes van a saber de qué trata cada una, para que no sea necesario que tengan que entrar a la página para ver cuál es la actividad. Me ha llamado mucho la atención que ustedes abren, aunque la entrega abra en una fecha estipulada, con anterioridad se puede ver la actividad. Entonces no es necesario esperar
al día 26 de mayo para abrir la actividad y ver qué es lo que tenemos que hacer. Yo creo que es bueno por lo menos darse un paseo por las actividades, ver qué es lo que tienen que hacer, a dónde tienen que ir en caso de que tengan que hacer una entrevista o que tengan que ir fuera de donde están para poder hacer esa actividad. Entonces es bueno que ustedes con tiempo lo tengan programado en otro lugar que no sea nada más la plataforma de la universidad. Recuerden que también existe el desafío del internet y de la luz de este control que hacen de la electricidad. Entonces no se queden sin los recursos para poder hacer su actividad. Tómense un tiempito, 20 minutos, media hora, para copiar todas las actividades que tienen por materia y vean y programen cuándo son las fechas de entrega. El que ya tiene tiempo estudiando en la UBA, como es el caso de ustedes saben que las entregas son semana 4, 6, 8 y 10. No hay mucha diferencia en lo que han sido los periodos anteriores. Así que si esta es la semana 1, dentro de 3 semanas hay que hacer la entrega de la primera actividad. ¿Ok? Otra cosa que les quería decir en cuanto al plan de evaluación y la entrega de actividades. El plan de evaluación ustedes lo tienen en el foro de anuncios, donde se les dio, además de una bienvenida, está el listado, que es bueno que lo chequeen y vean si ustedes están registrados en la sección. También está el plan de evaluación y está el cronograma de encuentro síncrono. Pero con respecto al plan de evaluación, hay una consulta en el aula virtual que ustedes deben responder. Al momento de ingresar, ahí tienen simplemente una pregunta con una respuesta cerrada, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo con el plan de evaluación planteado para la materia de periodismo 2? Sí, no. Y bueno, eso se contabiliza, estará abierto hasta finales de esta semana y con lo que diga la mayoría se hará, se mantiene pues. Así que de no tener respuesta, se asume que el plan está aprobado. Entonces por eso también es importante que lo revisen. Ya yo les dije cuáles eran las 4 actividades. Hoy solamente les voy a explicar cómo hacer la actividad 1. Pero sin embargo, ustedes pueden revisar el resto y si tienen dudas me pueden preguntar con anticipación. ¿Ok? Quiero ver algo aquí. Bueno, perfecto. Ajá. Tenemos también 4 encuentros síncronos. Este es el primer encuentro síncrono que tenemos. Normalmente serán los días martes, que corresponda a las 5 de la tarde. Hoy es martes 6 de mayo, es nuestro primer encuentro síncrono y estamos haciendo este encuentro a las 5 de la tarde. Bueno, ya pasa la hora, pero nos conectamos a las 5 de la tarde. Es bueno que asistan porque a través de este encuentro ustedes podrán disipar cualquier duda que tengan. Sin embargo, esto va a quedar grabado y se va a compartir para que ustedes puedan verlo en otra oportunidad y puedan orientarse. Y si de todas maneras después de esas orientaciones tienen alguna duda, ya saben que me pueden consultar a través del foro de dudas. ¿Ok? Ok, bueno, este es el primer encuentro síncrono. El segundo encuentro síncrono será la semana 5, el 3 de junio. Martes 3 de junio a las 5 de la tarde será el segundo encuentro síncrono. El tercero será el 17 de junio, también a las 5 de la tarde, también es martes, a las 5 de la tarde. Y el cuarto encuentro síncrono será en la semana 9, el 1 de julio, martes 1 de julio. Si se dan cuenta, es una semana antes de la entrega de cada actividad. Esta es la única que se hace con tanto tiempo de anticipación, porque aquí hacemos una explicación completa del plan, de cómo será el proceso, se les da la bienvenida y entonces por eso es que esta se hace con tanta anticipación. Pero normalmente los hacemos con una semana de anticipación, una semana antes de la entrega de trabajo, para que ustedes puedan disipar cualquier duda que tengan con respecto a la actividad. Entonces ya saben, semana 1, 5, 7 y 9 esta es la primera en la semana 1. La próxima encuentro síncrono será en la semana 5, el día 3 de junio a las 5 de la tarde. Martes 3 de junio a las 5 de la tarde. Si por alguna situación es necesario hacer cambios de fecha, se les
Se les avisará con tiempo, se les hará una notificación a través del foro de anuncios para que ustedes estén al tanto de que se hacen los cambios. Y por supuesto se cambiará también lo que está programado ya en el cronograma de encuentro síncrono. Ok, vamos a hablar ahora de lo que es la actividad sumativa 1. Denme un momentico, por favor. Que me quiere dar algo de tos y antes prefiero tomarme un poco de agua. Ok, fíjense algo. Siempre es importante que se consulte el contenido de la unidad donde vamos a trabajar. Si se dan cuenta, las materias están hechas de una manera que es ordenada. Pues lo que está en la unidad 1 es la primera parte y luego vamos haciendo la secuencia unidad 2, unidad 3. Algunas de las materias tienen hasta la unidad 4. En este caso solo tenemos 3 unidades. La primera de ellas habla acerca de lo que es la entrevista. Yo les dije que nosotros vamos a ver acá todo lo que es el contenido de lo que es la entrevista, los tipos de entrevista, cómo es su estructura, cómo se hacen las preguntas, etcétera. Entonces ustedes, por recomendación, es lo más idóneo, ustedes deben leer y estudiar el contenido de la unidad 1. Pero además, en esa unidad, yo les he colocado una serie de recursos, entre esos una video clase que habla acerca de la entrevista. La entrevista, qué es una entrevista, cómo se clasifica la entrevista, cuál es la estructura, cómo se realiza, todo eso está ahí con una explicación completa de lo que es la entrevista. Pero además ustedes deberían también de hacer una investigación y de ver algunos ejemplos. Entonces, ¿de qué trata la actividad sumativa 1? Ustedes van a hacer un análisis comparativo, pero en este caso es un análisis comparativo de la estructura de entrevistas informativas. Ajá, ¿cómo es eso? Bueno, simplemente además de haber leído la unidad, de haber estudiado, haber visto el video, ese video no es muy largo, tiene 7, 8 minutos me parece, es importante que lo vean. Ustedes entonces van a seleccionar y transcribir 3 entrevistas de diferentes medios y lo más interesante es que esas 3 entrevistas hablen al menos del mismo evento o de la misma temática o que tenga una temática similar, es decir, que las entrevistas no sean de temas distintos, sino que si no es el mismo, por lo menos que sea similar para que ustedes puedan verlo. Lo interesante es que sean distintos los medios, que puedan buscar uno que está en prensa escrita, otro de radio, otro de televisión, incluso algo en una página web, ¿verdad? La página web de un medio de comunicación importante. Aquí estamos hablando de medios de comunicación. Entonces, indistintamente si la entrevista es escrita porque está en un medio de comunicación impreso, puede ser una web o en un medio impreso que esté, digamos, aquí en Maracay, en el Diario El Siglo, ustedes pueden esa entrevista transcribirla para tener toda la estructura vaciada en su trabajo. Si es una entrevista de radio, ustedes pueden conseguir varias entrevistas que se hacen en radio y en televisión, los pueden conseguir por internet. Ustedes también tienen que transcribirla. Pueden hacer uso de alguna herramienta que les ayude a transcribir lo que dice o simplemente ustedes escucharán y transcribirán la entrevista. ¿Con qué intención se hace esto? Porque ustedes van a colocar esas 3 transcripciones en un cuadro para compararlas. Van a buscar en ellas, identificar cada una de las partes que tiene la estructura de esa entrevista, a ver si coincide con la estructura original de una entrevista. ¿Qué tiene la estructura? Bueno, ustedes van a identificar el titular, la introducción o presentación de los invitados, porque así la entrevista se base en un tema o se base en la vida de una persona, siempre tienen que entrevistar a alguien y ese alguien debe tener relación con el tema que se va a hablar. Si nosotros vamos a hablar de un tema de salud visual, ¿a quién sería el entrevistado? Tendríamos que entrevistar a un especialista en oftalmología, ¿verdad? Entonces, si vamos a hablar con un tema relacionado con la economía de Venezuela o con la economía del país o del estado, nosotros tenemos que invitar a un economista
o alguien que tenga relación con esa temática. Entonces, esa primera parte de la entrevista, esa introducción, siempre tiene consigo la presentación de la persona a la que se va a entrevistar, porque esa persona, uno tiene que saber que quien está dando respuesta a nuestras interrogantes son personas especializadas con el área. Entonces uno los presenta: fulano de tal, economista, egresado de tal parte, con estudios de posgrado en tal cosa, se ha desarrollado ¿Por qué? Porque eso le da peso, fundamento. La persona a la que estamos entrevistando sabe de lo que está hablando. Por eso es tan importante que uno busque a las personas correctas al momento de hacer una entrevista. Entonces, esa es la segunda parte que ustedes ven, es una de las partes de la entrevista, que sería de la estructura de la entrevista. La primera es el titular, la segunda la introducción o presentación de los invitados, la tercera sería el bloque temático o las preguntas, la sesión de preguntas que hay. Como les dije, si son empresas, busquen de medios impresos, sería bueno que la que contenga, que tenga dentro del cuerpo de la entrevista las preguntas y respuestas, no el parafraseo de la conversación, sino las preguntas y respuestas, que aparezca cuando el periodista pregunta y cuando responde el invitado, ¿ok? Entonces igual van a hacer con las demás. Normalmente es un intercambio de preguntas. Cuando las entrevistas son en audio o en video, ahí hay un intercambio entre preguntas y respuestas. Aquí no hace falta una redacción de algo, porque el formato que se utiliza es audiovisual o solamente sonoro. Pero en el caso de las entrevistas que se plasman, bien sea en papel o en digital, ellas sí tienen estos dos formatos cuál hacer, que es el parafraseo o las preguntas y respuestas. Busquen esa que tiene preguntas y respuestas para que ustedes puedan plasmarlo de mejor manera, o sea, lo puedan ver la estructura de la entrevista de mejor manera comparado con las demás. Entonces, los bloques temáticos, porque cuando menciono bloques temáticos son las a qué se refiere cada una de las preguntas que se hicieron, es decir, a qué tipo de tema se está relacionando la entrevista, ¿ok? Entonces, vayan todo lo que es el cuerpo, los bloques temáticos o las preguntas, los tipos de preguntas, si son abiertas, cerradas, si son de seguimiento. Lo otro que van a revisar también en la estructura es el manejo del tiempo y el ritmo de la entrevista. Eso en el caso de que sean entrevistas, como les dije, audiovisuales o sonoras, es decir, para radio. Aquí el manejo del tiempo en las que son en medios impresos no se puede llevar, sin embargo la cantidad de palabras te puede decir cuánto duraría esa entrevista. Así que al momento de plasmar te va a decir más o menos cuánto dura cada una. Y el cierre de la entrevista. Ustedes van a identificar entonces en toda la entrevista todas estas cosas: título, introducción, bloques temáticos o secciones de preguntas, los tipos de preguntas que hacen, el manejo del tiempo y además el cierre de la entrevista, ¿ok? Como les dije, van a transcribir esas 3 entrevistas y van a revisar esta estructura. Luego van a elaborar una tabla. Esa tabla debe incluir una tabla comparativa que contenga esos elementos estructurales de las 3 entrevistas. Va a colocar entrevista 1, entrevista 2, entrevista 3, y los elementos que ya les dije en las columnas van las entrevistas, es decir, entrevista 1, 2 y 3, y en las filas los elementos que ya les dije: el titular, la introducción, los bloques temáticos y todos los demás puntos, ¿ok? Entonces crean esa tabla, la pueden hacer en horizontal y colocan esas 3 entrevistas para marcar la identificación de cada una de ellas. O sea, las van a comparar, ¿ok? Y van a redactar además un análisis escrito donde comparen las estructuras de la entrevista, destacando las similitudes, las diferencias, las fortalezas y debilidades que tenga esas entrevistas.
Además, van a incluir la transcripción como un anexo de ese trabajo, las transcripciones de estas entrevistas. Y ese trabajo lo van a presentar en formato PDF o en Word, con letra Arial o Time New Roman, tamaño 12, con espacios de 1.5. Recuerden también de que cuando hagan la preparación de la hoja, lo hacen con márgenes justificados y procuren preparar la hoja. Me llama la atención que no lo hacen antes y por eso al momento de enviar la tarea, eso se corre todo. Hay algo que se llama, saben que tenemos en Word inicio, ¿verdad? Ahí está disposiciones de página. Ahí ustedes pueden poner el tamaño del documento y además también unos márgenes que tiene en el extremo central de la barra. Ahí uno debe poner todo en 0 para que no te altere los márgenes, ¿ok? Pero bueno, preparen su hoja para que quede bien presentado y eso además tiene que tener una portada. La portada debe tener el logo de la universidad y el del ECOS, un membrete, el nombre del trabajo, el nombre del entrevistado, perdón, el nombre del alumno, quise decir, y la fecha en que se está entregando. La entrega ya les dije, y además, como les dije, las entrevistas transcritas deben estar como anexo. Vuelvo a decirles cuándo es la entrega de la primera actividad. Es entre el 26 de mayo y el 30 de mayo. Este análisis comparativo de 3 entrevistas informativas. Como les dije, repito, para hacer un resumen, ustedes van a escoger 3 entrevistas informativas o de personalidad y ustedes van a transcribir estas 3 entrevistas, van a ver cuál es su estructura y van a copiar entre la estructura si contiene titular, si tiene introducción y presentación, o no solamente si la tiene, sino buscar la introducción, cómo está desarrollado el cuerpo de la entrevista, con los bloques temáticos o las preguntas, qué tipo de preguntas hace y además el manejo del tiempo de la entrevista y el cierre de la entrevista. Ahí ustedes van a crear una tabla, dividirla en 3 columnas. Las filas son la parte de la estructura. Y además redactar un análisis donde ustedes hablen de las similitudes, diferencias, fortalezas y debilidades de todas esas entrevistas. Ustedes las van a comparar, la presentan en un documento Word o PDF y lo van con las características que ya les dije, que las repito, tamaño 12 de la letra, Time New Roman o Arial y 1.5 de espacio, con su portada de identificación y además como anexo las 3 entrevistas que usted transcribió, ¿ok? Creo que lo que más tiempo le va a llevar es la transcripción de las entrevistas, pero es importante que lo hagan porque así ustedes van a ver y van a entender, después de haber estudiado el contenido de la unidad, van a ver y entender cómo se debe plasmar una entrevista, cómo se debe hacer una entrevista. Busque, por favor, que las entrevistas sean realizadas por periodistas. Entiendo que hay personas que tienen mucha experiencia haciendo entrevistas y no son periodistas, como es el caso de Viviana Givelli, que me parece maravillosa como ella hace sus entrevistas, pero Viviana no es periodista y quisiéramos que lo hiciera con periodistas. Busque además que esté trabajando en medios, que estas entrevistas sean hechas en medios de comunicación que estén en funcionamiento en la actualidad, ¿ok? Y bueno, busquen cómo ellos hacen las entrevistas. Es la manera, digamos, un poco práctica que tenemos para que ustedes vean cómo se estructura la entrevista y ustedes puedan practicar para cuando correspondan hacer su propia entrevista, estén ya preparados para eso. Cualquier duda que tengan me la pueden hacer llegar a través del foro de dudas. Me pueden escribir. No estoy todo el día conectada, pero sí me conecto todos los días, así que es importante que tengan eso presente para que me hagan la consulta en caso de que tengan alguna duda, me quieran decir algo, pero que no sea para responder inmediatamente porque es muy difícil que yo esté conectada siempre, ¿ok?
hago otras actividades y no, como si les digo, me conecto todos los días, pero no todo el día. Entonces traten de que su consulta pueda esperar una respuesta, ¿ok? Si corren con la suerte de que esté conectada en ese momento, magnífico. Pero lo más seguro es que tengan que esperar mi respuesta. Trataré de ser darle respuesta lo más breve posible, lo más rápido, pero bueno, como les digo, traten de que sus preguntas sean, que puedan esperar la respuesta, ¿ok? Dicho esto, no me queda más que desearles éxito en este comienzo de trimestre, que ustedes puedan desarrollar sus actividades de la mejor manera posible. Estaremos siempre en contacto. Cuentan conmigo para que les pueda responder cualquier inquietud que tengan referente a las actividades. Mucho éxito y bueno, vamos a hacer esto con lo mejor, lo más bonito, la mayor dedicación posible para que todo salga bien. Como dicen unas personas que conozco, una empresa bastante exitosa, esto va a salir bien. Si nos metemos eso en la cabeza, seguro que lo vamos a hacer bien. Así que bueno, no me queda más que despedirme. Nos encontramos el próximo 3 de junio en el segundo encuentro síncrono. Pero bueno, ya ustedes saben que pueden de todas maneras consultarme cualquier duda que tengan. Que tengan una excelente tarde. Estamos en contacto. Chao.